Ya. Siempre ese grado. Muchas gracias. De Talcahuano me dicen algunas. Mary me comenta. De Coronel. También hay otras. Súper. Hualpén, miren, Nicolás. Qué bien. San Pedro de la Paz. Talcahuano. Excelente. Bien. Sean todos y todas bienvenidos a una clase de filosofía de Chihuayante. Mire, Juan Carlos, qué lindo nombre, Juan Carlos. Sí, es la primera clase de filosofía. Ingrid de Coronel, saludos también. Todos atentos y atentas entonces para dar inicio a una nueva a la primera clase, ¿cierto?, de filosofía. Una clase que será interactiva, requiere mucho que usted vaya opinando, vaya argumentando, comentando simplemente. Ya siempre se le va a dar espacios para las preguntas, ya sea por chat o por el micrófono. No hay problema. Profe, disculpa, sabe que yo, no sé si seré yo, pero le veo los puros lentes, no le veo la cara. Ahora no tiene volumen. Ahora sí. Ah, sí. ¿Ahí me ve? Sí, algo, hasta la boca, ahí le veo su manito. Sí, es netamente por la pantalla, ya que si la enderezo más, no puedo ver, ya no veo nada. Entonces, por eso la inclinación genera que se vea solo esa parte, ¿ok? Entonces, una pregunta, ¿se ve lo que estoy compartiendo, chicos y chicas? Dice, debería decir filosofía. Sí, su filosofía y su nombre, se ve muy bien. Perfecto, maravilloso. Sí, profesora. Entonces, como ahí se menciona, ¿cierto? Mi nombre es Naya de Neira, profesora de filosofía. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera clase, en donde se espera que al final, ¿cierto?, de los meses que estemos juntos, ustedes puedan comprender a filosofar, ¿ya? Y que es importante que ustedes hagan sus preguntas, den a conocer sus dudas, sin miedo, ¿cierto? Sin vergüenza, porque aquí estamos todos aprendiendo, ¿ya? Y de eso se trata. Ya, así que con harto ánimo nomás. Hay algunas normas, ¿cierto? Respetar a los compañeros, respetar a la profesora, levantar la mano si usted puede. Hay debería aparecerle una manito, ahí usted levanta la manito. Bueno, y si no, también puede abrir el micrófono y solicitar el espacio. Tratar de no desconcentrarse en otras cosas en la medida de lo posible. Y por supuesto, aquí estamos aprendiendo de nuestros propios errores, dar su mayor esfuerzo, ¿cierto? Ponerle harto ñeque a la clase. Que aunque es tarde, las ganas siempre van a estar. Y vamos avanzando entonces a donde nos dice acá la pregunta, ¿qué crees que significa filosofía? ¿Qué creen ustedes, chicos y chicas? Amor por la sabiduría. Sé que me quedé pegado, ¿no, chiquillo? Ya, algo me apareció aquí. ¿Me escuchan, chiquillo? Sí, súper bien. Sí, sí. Ay, excelente, gracias.
Claro, como bien comenta la compañera, dice amor por la filosofía, o sea, por la sabiduría, ¿cierto? Alguien más que tenga otra apreciación, que diga, mire, ¿sabe qué? Yo creo que la filosofía es esto. Vamos, sin miedo, porque el Profesora, conocimiento... profesora, profesora. profesora, pienso ¿Sí? que la reflexión sobre la existencia de la vida también, todo Muy de lo que nos bien. rodea. Muy bien, una reflexión sobre la existencia de la vida. Súper bien su respuesta. Hola profesora, Nicolás por acá. Hola. Es como una reflexión de las cosas naturales, puede ser también. De las cosas naturales, sí, van súper bien encaminados, porque todos lo que han comentado han dicho que es una reflexión, ¿cierto? Una reflexión sobre la vida, ¿cierto? Sobre nosotros mismos, vivencias, dicen por ahí, excelente. Es de Entonces, sentimiento. de los sentimientos, también podría ser, porque resulta que la filosofía es tan amplia, es como una gran bolsa en donde todo cabe adentro de esta. Ya entonces, a todos nosotros le podemos sacar algo para relacionarlo con la filosofía. Ya. Seguimos. Ver mejor las cosas, mira qué interesante lo que aporta Juan Carlos, claro. Darle una vuelta, ¿cierto? Ver mejor eso que a lo mejor me tiene preocupado. Yo reflexiono sobre eso. Busco si está bien o si está mal. Indago un poco más allá, ¿cierto? Sigamos entonces y nos vamos a ir a un texto. Me gustaría solicitar aquí el apoyo de algún voluntario o voluntaria que quisiera leer. Yo, ¿Quién se profe, ofrece? yo, Ya, señorita, este es su momento. Vamos ya, nomás. la filosofía y el asombro. Un viejo filósofo que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Por ejemplo, para los niños, todo lo que hay en el mundo es algo nuevo, algo que les sorprende. ¿Por qué los árboles son verdes? ¿De dónde cuelgan las estrellas? Etcétera. Siempre hay algo misterioso que quieren descubrir. Hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice que la vida en sí es un gran enigma. Según algunos, lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Sin embargo, pareciera que mientras crecemos, vamos perdiendo la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. Excelente, muchas gracias, estimada. Muchas gracias, lo hizo súper bien. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué nos está hablando el texto? ¿A qué se refiere? En términos muy generales. ¿De qué habla el texto? ¿Quién me podría ayudar con eso? De descubrir el mundo, de descubrir cosas. Perfecto. De descubrir, ¿cierto? Ya el título habla, dice, la filosofía y el asombro, ¿cierto? O sea, esa curiosidad que a veces sentimos, la capacidad de sorprendernos por las cosas. O sea, la filosofía nace del asombro, de la curiosidad, de querer saber más allá. Y nos da un ejemplo súper concreto. Dice, por ejemplo, para los niños, ¿cierto? Que aquí la gran mayoría debe tener hijos, hijas. Entonces, para los niños y los que no tienen sobrinos, ¿cierto? O sobrinas, todo, para los niños, todo lo que hay en el mundo es algo nuevo. Mientras más chiquitito, ¿cierto?
las guaguitas, ¿sí o no? Que cuando se miran sus manitos por primera vez o sus pies, todo les parece asombroso. Para ellos el mundo es algo nuevo, es algo que los sorprende, ¿ya? O los niños con sus preguntas, ¿por qué los árboles son verdes? ¿Por qué el cielo es azul? ¿De dónde cuelgan las estrellas? Entonces, para ellos siempre hay algo misterioso que quieren descubrir. ¿Sí? Disculpe, me hizo una pregunta, no se le entendió bien. ¿O se le abrió el micrófono por error? Igual el micrófono. Ah, perfecto. Entonces, eso, según el filósofo, ¿cierto? Compara a la filosofía con los niños. Los niños, ¿cierto? Son pequeños filósofos. Pero dice también que hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice que la vida en sí es un gran enigma. ¿Qué significa enigma? A ver quién sabe. Soledad, Viviana, Fabiola, Carmen, Misterio, Yasna. misterio. Un misterio. ¿Ustedes están de acuerdo con, muy bien, ustedes están de acuerdo con que esto que dice que la vida en sí es un gran enigma? Sí, ¿Encuentra que profesora. tiene la razón? Sí. Ya, a ver, ¿por qué? Explíqueme un poquito. ¿Por qué usted cree que es un enigma la vida? Porque no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Nos levantamos Perfecto. con algo predispuesto, pero lo que pasa durante el día va cambiando, entonces no podemos determinar lo que nos va a pasar, cómo va a terminar el día de mañana. Claro, sí, muy bien, ¿cierto? Incluso a veces uno se levanta y ya en la mañana ya se te cambian todos los planes, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué otra razón será que el filósofo dice que es un enigma? Porque yo pienso que también existen cosas que nosotros no conocemos y tenemos curiosidad en saber qué es lo que es y tal vez nunca lo vamos a saber. Muy bien, estimada. Claro, porque hay tantos temas, ¿cierto? La muerte, Dios, temas que nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo definirlos, ¿cierto? Cada uno tiene su punto de vista particular, ¿cierto? Pero al fin y al cabo no tenemos la certeza, ¿cierto? De muchos temas que son inciertos para el hombre o para el ser humano. Entonces, por eso nos dice que la vida en sí es un enigma. Cada uno de nosotros incluso es un enigma, ¿cierto? A veces ni nosotros mismos nos entendemos, ¿ya? Y según algunos dice, lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro, para que vean qué simple es la filosofía. Yo me asombro respecto de algo, es decir, no lo doy como algo que ya existe, como algo que es así, como algo que me dijeron y por eso lo creo, sino que yo me detengo y digo, ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué existen las escuelas? ¿Por qué existen las guerras? Me lo cuestiono. Me voy preguntando sobre lo que pasa a mi alrededor. A eso se refiere con que la filosofía tiene que ver con la capacidad de asombro, ¿ya? El cuestionarse lo que ocurre. Sin embargo, dice, o sea, está bien, para ser buenos filósofos necesitamos asombro, la vida es un gran enigma, pero, siempre hay un pero, pareciera, dice, que mientras más crecemos, más vamos perdiendo la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Creen que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo la capacidad de asombro? ¿Será tan así? ¿Qué opinan ustedes? Mary dice que sí, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con lo que opina el autor? ¿Cierto? Que es Justin Garden del libro El mundo de Sofía. Este texto, pongan mucha atención,
Y en la medida en que usted pueda, comente conmigo, retroalimente, interactúe, porque eso a usted le va a ayudar a que se le grabe mejor en su mente, ¿ya? Entonces así mata 2 pájaros de un tiro, ¿cierto? Participa y a la vez estudia, ¿cierto? Y esto podría o no aparecer en la prueba. Podría ser una pregunta de la prueba, ¿ya? Y nos vamos con la primera pregunta que tiene que ver con el texto. Dice, según el texto, se puede afirmar que los niños son pequeños filósofos porque A. Inventan objetos para observar la naturaleza. B. Exploran lugares para descubrir lo desconocido. C. Hacen preguntas acerca del mundo que los rodea. O D. Describen las cosas que observan en la naturaleza. A ver, chicos y chicas, ¿qué creen ustedes? Vamos opinando. Yo creo la C. Yo creo que La son todas. C. A Marisela le gustan todas. Perfecto. ¿Quién más? Vamos, Yo den creo su que la D. opinión. C, La La C, D, la profesora. C. la C. Perfecto. La C. Y, a ver, Marcelo, ¿por qué tú crees que es la que tú dijiste? ¿Cuál era, la D o la C? Yo dije la D. Ya, Marcelo, ¿por qué tú crees que es la D? Vamos explicando por qué. Porque yo me Argumentando. pongo, yo me pongo en el caso de un niño chico, y él siempre va a ver, no sé, la naturaleza, pues, y él le va a dar como lo que él ve, pues, como decía el texto Ujú. arriba. Perfecto. ¿Ya? Entonces, Pero, ya que usted lo menciona, vámonos al texto. ¿En qué parte, en qué parte dice que describen las cosas que observan en la naturaleza? ¿En dónde aparece? donde está con signo ahí donde dice que por qué los árboles son verdes, Son verdes. de dónde vuelven las estrellas, etcétera. Perfecto. Perfecto. Si bien aquí nos habla de la naturaleza, ¿cierto? Podríamos nosotros llegar a la conclusión de que es la letra D. Sin embargo, aquí hay algo que aparece que nosotros no podemos pasar por alto, que dice, describen las cosas que observan en la naturaleza. ¿Qué significa describir? ¿Una Abro afirmación? el micrófono. ¿Cómo? ¿Una afirmación? Una afirmación. Si yo, por ejemplo, le digo, descríbame su casa. A ver, ¿cómo es su casa? Del Descríbame. color, del material, de qué color está pintada, ¿Cuántas piezas Sí. tiene? De cómo Sí. es. los pisos. Efectivamente, cuando yo describo, yo doy información sobre algo, ¿cierto? Digo las características de algo, ¿cierto? Si yo me describo a mí misma, soy alta, pelo castaño oscuro, ojos azules, 90, 60, 90, bueno, ya. Ahí yo me describo, ¿cierto? Doy mis características. Pero en este caso aquí los niños están dando las características de los árboles, están dando las características de las estrellas. No, Les pregunto, No, ellos siempre hacen preguntas. Yo por lo menos por eso pienso que es la C, porque ellos siempre están haciendo preguntas acerca del mundo, de las cosas que nos rodean. muy bien, Catherine. Efectivamente, la D habla de describir, pero en el texto ellos no están describiendo, ellos están preguntando. ¿Ya? Entonces yo debo leer muy bien la pregunta porque dice según el texto, no según mi experiencia, según lo que me dijeron, según lo que yo creo. Es según lo que me dice el texto que tengo frente a mí.
Y en el texto al menos, describir no aparece. Por lo tanto, la D es descartada. ¿Alguno que piense que es la A o la B? ¿Alguno que tenga otra opinión, aparte de la opinión que tiene Katherine, que dice que es la C? No, profe, yo igual pienso que es la C. Perfecto. Aquí Patricia dijo la D, Juan dijo la C y la D, ¿ya? Sí, pues, alguien había dicho que todas, ¿cierto? Pero, ¿por qué razón tenemos que descartar la D? La D de dedo, ¿por qué razón se descarta? Porque están describiendo. Porque hay que Porque está describir ahí descrito. cosas. Claro, porque en el fondo lo que nos quieren hacer creer, nos quieren confundir con las alternativas. Decimos, hablan de las cosas que observan en la naturaleza. Ya sí, porque hablan de la naturaleza. Y asumimos inmediatamente que esa es. Pero nosotros debemos tener la habilidad, aprender a detenernos, ir leyendo de a poco, ¿cierto? Detenernos a pensar, a tomar conciencia de las preguntas que nos están haciendo y del texto. Siempre si dice que es según el texto, claramente no es lo que yo pienso y no es mi opinión. Es lo que dice el párrafo del texto. ¿Ya? Nadie votó por la A, nadie votó por la B. Lo que Sí, nos hay deja... una compañera que se llama Janet y puso la A. Ya, perfecto. Entonces la A, ¿por qué nosotros la deberíamos descartar? Porque dice, inventan objetos para observar la naturaleza. Claro, efectivamente los niños, qué sé yo, inventan estos para ver de lejos, con los conos de confort, hacen naves espaciales, hacen barcos, ¿cierto? Pero en el texto habla de eso, de todo lo que inventan los niños para observar la naturaleza. No, profe. No, No, no. profesora. En el texto no se hace ninguna alusión a eso. Nada. No se entrega información de ese tipo. La B es por el mismo motivo. Dice, exploran lugares para descubrir lo desconocido. Pero aquí tampoco se habla de lugares. A lo más dice, siempre hay algo misterioso que quieren descubrir. Pero así como en general. No dice que ellos exploren, no dice que vayan a lugares a descubrir lo desconocido. Ya entonces la A, la B y la D en realidad quieren confundirnos, hacernos creer que son la respuesta, pero en realidad es la C, como la mayoría dijo. ¿Por qué es la C? Claro, ¿por qué es la C? Porque efectivamente, como sí aparece en el texto, hacen preguntas acerca de el mundo que los rodea. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿por qué los árboles son verdes y de dónde cuelgan las estrellas? Por eso es la letra C. ¿Ya? Y por eso entonces dice el texto que los niños son pequeños filósofos. Esto es súper importante para la filosofía en sí, el tema de las preguntas filosóficas. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, preguntarles cuál es la temperatura que hay ahora, a preguntarles cuál es tu sentido en la vida. No es lo mismo. Las preguntas filosóficas son más abiertas. Pueden tener distintas respuestas y ser todas válidas. No así como si yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿en qué consiste el virus ANTA? Tiene una respuesta en específico. ¿Ya? En cambio, la filosofía, no, hay un abanico de opciones frente a la filosofía. Yo puedo estar de acuerdo o no, tener mi punto de vista.
Cada persona tiene su propio punto de vista y puede ser igualmente válido, ¿ya? Sigamos entonces. ¿Alguna duda de la primera pregunta? No, profe, todo claro. No, profesora, clarito, clarito. Me quedó bien, profe. Excelente. Sigamos entonces. Vamos ahora a un dato que no es menor, que no lo van a preguntar en la prueba, pero ayuda mucho para entender lo que es la filosofía, que es la palabra filosofía, de dónde viene, qué significa. Filosofía. Y se origina de dos vocablos griegos, ¿ya? Porque la filosofía nace en Grecia, que es así, es una pregunta de la prueba, ¿ya? Nace en Grecia, ¿ya? Y esta palabra entonces se divide en dos, en filos y sofía. Aquí apuesto que hay alguien que tenga una sobrina, hija, que se llama Sofía. Tía. ¿Alguien que conozca alguna Sofía? Siempre hay alguien. Yo, profe, tengo una sobrina. Excelente, ¿ves? Y siempre es súper famoso ese nombre, Sofía. ¿Y saben lo que significa? Lo que dice acá. Sofía significa sabiduría. A lo mejor por eso les gusta tanto a la gente. Y tiene su origen en los griegos, ¿ya? Sofía significa sabiduría. Y filos, significa amigo de o amante de, no como el amante de las patas negras, no, sino como aquel que ama algo, aquel que está deseoso de algo. En este caso, aquel que está deseoso de la sabiduría. Eso significa filosofía, amor o amante de la sabiduría. Ya, si gustan pueden ir tomando un pantallazo si alguien lo quiere dejar por ahí, o escrito. Profe, ¿puedo volver atrás la imagen que estaba escribiendo y no alcancé? Profe, ahí, gracias. Ya, no hay problema. Entonces, Sofía, eso significa sabiduría. El filósofo es el que ama la sabiduría, el que le gusta aprender, el que le gusta saber, no porque le van a dar plata, no porque le conviene, no porque así va a enamorar a muchas chicas, sino que el filósofo le gusta saber porque sí, ama la sabiduría en sí misma, no por conveniencia, no por ganar algo, sino por puro placer, por puro gusto, por amor. Ya el filósofo es el que ama conocer y saber. ¿Ya? Eso significa filosofía. ¿Ya? Aquí lo tenemos de nuevo entonces. Filia, amor o deseo, sofía, sabiduría, y juntos son filosofía. Ya me salió verso sin menor esfuerzo. Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos llamar al filósofo? Si filosofía significa amor a la sabiduría, ¿el filósofo qué es? A ver. Un amante de la filosofía. Un amante, exactamente, un amante de la filosofía. Sabiduría. Sabiduría, muy bien. ¿Están despiertos todavía? Entonces, vamos a una actividad práctica. Si dijimos que los filósofos aman el saber en sí mismo, porque sí, porque lo aman, ¿qué cosas aman ustedes? Nuestra familia, nuestros hijos. Perfecto. La vida. La naturaleza. La naturaleza. Vamos contestando todos, lo que sea, lo que usted ame. Plantas. Perfecto. Viajar. Abre el micrófono. Mis hijos.
La vida, Mi el amor. vida, De estar estudiando, de estar mi en clase, familia. después de hartos años. Poder Perfecto. hablar, caminar. Bien, La religión que uno pertenece. Las muy bien, mascotas, sí, por supuesto. estar con La la familia. Muy bien. Súper bien. Amar lo que Acá, uno va logrando, lo que uno hace. Mi trabajo yo lo hago con amor, lo amo. Amar al prójimo, excelente. respetar al adulto mayor. Muy bien. Amo mis perritos. Entonces, miren, se dan cuenta que todos se fueron a algo importante, algo trascendental en nuestra vida. Todos nos fuimos, ¿qué amamos nosotros? No vamos a decir, yo amo la botella, o yo amo, no sé, la plata. Todos se fueron, priorizaron inmediatamente. O sea, se fueron a lo más relevante de sus vidas. Hijos, familia, mascotas, religión, la vida en sí, naturaleza. ¿Qué más escuché por acá? Viajar, pusieron algunos. Viajar, Dios, los padres. Bueno, algunos pusieron dormir, que es un poco trivial. Alguien puso comer también. Bueno, pero otros pusieron la buena salud, ¿cierto? Amor a la vida, la paz, ¿cierto? Todos nos fuimos a esos grandes sustantivos abstractos, ¿cierto? La educación, mencionó alguien por ahí. Entonces el amor está directamente relacionado con nuestros valores, ya con lo que nosotros consideramos valioso en la vida. Ya así es una pregunta súper potente, súper heavy, que no nos hacemos constantemente. Amor a uno mismo, mira qué importante lo que pusieron, la tranquilidad, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de ustedes dio respuestas súper profundas, ¿ya? Y es porque el amor es la base, finalmente. Es la base de todo. Es el motor, ¿cierto? Es el motor que nos mueve a seguir luchando, seguir superándonos día a día, ser tolerantes, en fin. Pero curiosamente, como decía el texto que anteriormente hablamos, mientras más crecemos, más dejamos de ser filósofos, más dejamos de amar, ¿cierto? Entonces, debemos estar ahí atentos, ¿ya? Atentos a no irnos por otros caminos, ¿cierto? Que no son los que nosotros queríamos, como la canción, como dice la canción, ¿cierto? Los caminos de la vida, ¿ya? Perfecto, entonces, ahora vamos a pasar a otro tema. Ya vimos entonces un texto, lo analizamos, dijimos que la filosofía tiene que ver con el asombro, que se puede comparar la filosofía con los niños, ya que los niños son preguntones, ¿cierto? Los niños cuestionan todo, pero mamá, ¿por qué? Y a veces nos da lata cómo explicarle, ¿cierto? Porque no queremos reconocer que realmente nosotros cometimos algún error, o etcétera, ¿cierto? Por eso los niños a veces leen la conducta humana de una forma muy exacta. Los niños a veces solo mirándonos a los ojos se dan cuenta de nuestro estado de ánimo, de lo que pensamos, de lo que sentimos. ¿Ya? Entonces la invitación es a ser como los niños, a dejarnos sorprender por el mundo y al mismo tiempo a amar lo que hacemos, ya que filosofía significa amor a la sabiduría de la vida misma, ¿cierto? A no actuar desde mis emociones, desde mi rabia, desde mis necesidades, sino
a tratar de comprender, ser más empáticos con nuestro entorno. Y ahora nos vamos a remontar un poquito más atrás de la filosofía, un poquito antes. Antes de la filosofía estaba lo que se llamaba el pensamiento mítico, ¿ya? Y por eso acá yo puse que la clase se llama del mito al logos, ¿ya? En donde antiguamente a todo se le daba una explicación con mitos. Llovía, era porque un dios estaba llorando. Habían truenos, era porque el dios estaba enojado y producía los truenos. Y a todo el griego siempre le creaba un mito. ¿Qué mitos conocen ustedes? ¿Han escuchado hablar de los mitos? ¿Cuáles conocen? A ver, aparte del chupacabra. El del Caleuche. El Caleuche. El Caicaipilú, Tentembilú. El Trauco. Las tres pascuales también. Las tres pascuales, el Tuetué, dicen por acá, la Pincoya. La Llorona. La Llorona. Perfecto. Esos son el viejo el saco. Es el mejor antídoto para los niños que se portan mal. Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar de los mitos, pero específicamente de algunos mitos griegos, ¿ya? Para eso, quiero mostrarle el siguiente video, que es de el mito de Aracne. Aracne. Vamos a ver de qué se trata, si es que se escucha. Ustedes me dicen si no se escucha nada, ojalá que se escuche. Vamos a ver. Atentos. Hola TikTokers, bienvenidos a un nuevo domingo mitológico. Hoy queremos hablaros de una historia muy conocida y que nos deja un mensaje importante, el mito de Aracne. Aracne era la hija de Idmón, un tintorero que teñía la lana con púrpura de Tiro. Vivían en Colofón, una ciudad costera de la antigua Grecia. La joven era una extraordinaria tejedora. Sus trabajos eran tan delicados y elaborados que recibía encargos de todas las partes del mundo. Los rumores acerca de su gran talento no tardaron en expandirse, y eso provocó que su autoestima creciera demasiado. Se convirtió en una joven arrogante, e incluso se jactaba de ser mejor que Atenea, la diosa de la sabiduría y la artesanía. Al principio la diosa no hizo caso de las habladurías del pueblo, pero al conocer que la joven se había vuelto tan vanidosa, se enfadó mucho y tomó una decisión. Se camufló en forma de anciana y visitó a Aracne. Le advirtió de que ofender a los dioses podría ser peligroso. Era su forma de darle una oportunidad de arrepentirse. Pero la joven tejedora, lejos de eso, se lo tomó a risa. La diosa se enfureció por completo y volvió a su forma real. Así le propuso a Aracne un concurso. De esa forma pensaba que quedaría de sobra demostrada su superioridad y la mortal tendría que pedir disculpas. Atenea tejió la escena de su victoria sobre Poseidón. Ese momento propició que los ciudadanos de Atenas bautizaran la ciudad en su honor. Además, representaba el gran poder que tienen los dioses y el terrible destino que pueden sufrir los humanos si los retan. Era, por decirlo de alguna manera, una advertencia gráfica. En cambio, el tapiz de Aracne representaba de todo menos miedo. En él se podían ver los diferentes deslices románticos de los dioses. Había tejido a los dioses con forma de animal cometiendo diferentes infidelidades. Por ejemplo, Zeus engañando a Hera con Leda, Europa o Danae. Esto fue tomado por Atenea como una burla. A sus ojos parecía que estaba llamando tontos a los dioses. A pesar de ello, no pudo negar la gran habilidad de la joven. Su excelente trabajo otorgaba movimiento a las escenas. Era algo que nunca antes había visto ni conseguido.
Aracne no dejó en ningún momento de jactarse de su superioridad como tejedora, lo que acabó por enfadar del todo a la diosa de la sabiduría. Su deshonra a los dioses le parecía irrespetuosa e imperdonable, así que con toda su furia destruyó el tapiz y el telar de la joven. Su lanzadera golpeó también en la cabeza de Aracne, que muy avergonzada decidió huir para acabar con su vida. Pero la diosa se compadeció, y en lugar de eso acabó convirtiéndola en una araña, la primera de la historia. Como veis, tic-tackers, la arrogancia de la joven acabó convirtiéndola en un insecto. No es casualidad que eligiera a ese animal, pues como sabéis, tic-tackers, las arañas son grandes tejedoras. El mensaje que este mito nos traslada es que hay que ser humildes y no creerse superiores a nadie. Esta historia inspiró numerosas obras de arte, entre ellas uno de los cuadros más famosos de Velázquez, la fábula de Aracne. Coloquialmente se conoce como las hilanderas, y en él se pueden ver los momentos más importantes del mito. Aracne suele representarse como parte humana y parte araña. De hecho, ya en la actualidad, la joven se ha utilizado para representar a una superheroína, antes conocida como Spider-Woman, en varias series de Marvel Comics. ¿Qué decís, tic-tackers? ¿Os parece demasiado castigo para una joven? ¿Aprendería la lección? Perfecto. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá aprendido la lección la joven? ¿Fue demasiado castigo de la diosa Atenea por la arrogancia que ella cometió? ¿Qué creen ustedes? ¿Están ahí? Se durmieron, los pillé. No, si estábamos ahí pendientes del... Estamos presentes. Están pensando. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá aprendido de la lección? ¿Sí o no? Aprendió, pero tarde porque fue convertida en un insecto. Sí, y es la primera de la historia, dice. ¿Qué habrá querido explicar el griego con ese mito? Recordemos que los mitos son para explicar fenómenos de la naturaleza que ellos no entendían por qué pasaban. ¿Qué fenómeno de la naturaleza habrá querido explicar el griego con este mito? ¿Lo que teje la araña? Claro, las arañas, ¿cierto? Las telarañas que crean. Se dice ahí que la condenó Aracne a crear un telar vacío, ¿ya? En donde ella ya no pudiera manifestar nada para siempre. ¿Ya? Fue manipulada. ¿Y por qué se enojó la diosa? Disculpe. Por su arrogancia. Por su Porque arrogancia. ofendió a los dioses. ¿Cierto? Porque era muy vanidosa. Claro, porque ella consideraba que hacía algo bien, que tejía súper bien, que le daba movimiento a los telares, y la diosa más encima se burló de los dioses, de esos deslices amorosos que ellos tenían, entonces los ridiculizó. ¿Ya? Esto obviamente enfureció a la diosa Atenea, pero ¿era para castigarla de esa manera? No. Condenarla, ¿no será muy desproporcionado el castigo que le dio la diosa? Está bien porque le dio mucha advertencia y al momento que nunca entendió, su castigo fue el máximo. Ya. Vamos a dejarlo ahí en puntos. Además la libró del suicidio porque ella se quería matar y antes de que ella se matara la convirtió en araña. Y le hizo un favor porque eres famoso. Ya. Veo que acá Además fue la primera. Ya. Tenemos acá Team Dioses. Team Dioses. Acá votan por los dioses. ¿Quién vota por los humanos? Nadie vota por los humanos.
perdimos. Bueno, pasemos a ver, dejémoslo en punto suspensivo esto, y nos vamos a detener en las características, ya porque como todo tipo de pensamiento, pensamiento filosófico, pensamiento científico, tiene unas características específicas, ya que me permitirán a mí reconocer el texto y ver si es mítico o no. ¿Ya? Espérenme un segundito. Claro, se creía superior a Aracne. Bueno, las características del pensamiento son que surgen, como les decía, de una necesidad por comprender los fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? O sea, se lo inventaban para darle comprensión, darle sentido a lo que ellos veían, porque no es como ahora que nosotros sabemos, no sé, que con determinada temperatura, con determinados vientos se genera, no sé, la lluvia o se generan las mareas. Se ha investigado mucho, se ha indagado muy profundamente todo lo que nos rodea, ¿cierto? Pero antiguamente no era así. No había una explicación científica. Entonces, ¿qué explicación daban? Una explicación mitológica. Pero en esta explicación mitológica siempre van a participar seres sobrenaturales, ya como en este caso la diosa Atenea. Estos seres sobrenaturales también se caracterizan por ser extremadamente poderosos. Ya, o sea, no son cualquier cosa, son poderosos, son sobrenaturales, no son humanos. ¿Ya? Su finalidad, la finalidad del pensamiento mítico, la finalidad del mito es dar un orden a los fenómenos naturales que ellos observaban. Hay una relación directa de causa y efecto, como es lo que ocurre acá en el mito de Aracne, ¿cierto? En donde la arrogancia, ¿cierto? La vanidad, el egocentrismo de Aracne, ¿cierto? Causa que la condenen a ser araña y tejer un telar vacío por siempre. Estas realidades que nosotros vemos en los mitos son incuestionables, ¿ya? O sea, si me dicen que la convirtió en araña, así es. Yo no me voy a decir, pero es que ¿cómo la va a convertir en araña? Si eso no se puede hacer. Bueno, es una realidad que no se debe cuestionar, porque el mito es así, simplemente, ¿ya? Y las primeras inquietudes que tenían los griegos los antiguos griegos, era el origen del ser humano, saber el origen del universo, cómo se creó todo, en qué consistió la creación. Esas eran las primeras inquietudes. ¿Alguna duda de las características? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me presento, soy Carlos Curifil. Primera vez que estoy en esta, bueno, en esta asignatura, por problema de celular, que lamentablemente me lo robaron y perdí casi toda la información. He estado recopilando, he estado viendo, he estado escuchando igual atentamente su asignatura, y quiero, si es posible, me puedan ayudar en unas cosas, pero después sí, ¿ya? Así que... Sí, no hay problema. Mire, Ahí usted me dice, ¿ya? también no sé si somos de acá todos de Concepción, o dónde estamos, o usted en qué lugar se encuentra. No. Ya, mire, Realmente soy sí, entiendo sus dudas. Sí, mire, vamos a tratar de aclararlas de a poco. Bueno, como saben, estamos en distintos lugares. La mayoría de ustedes
son del sector de Talcahuano. Yo soy de Rancagua, ¿ya? Para todos, esta es la primera clase de filosofía y que todavía no se ha perdido de nada. Ya esta es su primera clase de filosofía, al igual que para todos. Y lo otro es el material que aquí se comparte. Yo se lo voy a mandar a Andrés para que él se los comparta en WhatsApp, ¿ya? Y de esa manera usted pueda tener toda la información, ¿ya? Profesora, disculpe, los videos los puede ver el compañero en YouTube. En YouTube, en Correcto. Andrés Montenegro Bio Bio. Ahí puede buscar los videos, compañeros, de las clases de este año. Ya, muy bien. Sí. ¿Cómo se llamaba Andrés Montenegro Bio Bio. Ya, eso yo lo busco por WhatsApp. No, eso lo busca en YouTube. Con Y ahí vas a Google. encontrar sí, no, en YouTube, no en Google. Ya. En YouTube. Busca ahí los videos de las clases, porque las sube después don Andrés. Ah, qué buena, muchas gracias, porque igual, bueno, tuve una desafortunada Sí, acción estaba escuchando que lata, Sí. pero los puedes revisar ahí y recuperar información. De hecho, yo Sí, estudio y repaso los videos después. Y aparte, si es que alguien tiene, por ejemplo, el número o WhatsApp de don Andrés, porque si me lo pueden enviar o no sé, Mira, Compañero, disculpa, eso lo podríamos ver al final de la clase para seguir con la clase y no cortarnos Ya, y interrumpirnos. Ok, Sí, por disculpa, favor. disculpa. Ya, vale, disculpa. Perfecto. Sí, muy bien. No se preocupe, estimado. Se entiende, ¿cierto? Que tenía duda, a lo mejor hace rato, se estaba conteniendo. Y entonces estábamos hablando, ¿cierto?, de las características exclusivas del pensamiento mítico. Vamos a hacer una pequeña actividad y con esto vamos a finalizar la clase. Todos atentos y vamos a solicitarle al compañero, a ver, puede ser la señora Fabiola, si alguien me ayudaría con esta lectura, si alguien tuviese la nobleza. Profe, yo Ya, leo. ya está. Wendy, Ya, vamos perfecto. nomás. Dice, todo estaba en suspenso, tranquilo, inmóvil. Ahí está su pantalla, no sé lo que dice, apagado, dirá, silencioso, vacío. No había un solo hombre, animal, pájaro, y no sé qué más dice ahí, árbol o piedra. La faz de la tierra aún no se manifestaba. Tiene que achicar la pantalla. Existía... No, pero va bien, siga nomás. Manifestaba, solo existía el mar del cielo, solo había agua tranquila, solitaria, sin límites en las tinieblas de la noche. En el interior del agua permanecía el creador, serpiente emplumada, como una luz difusa. Su naturaleza era de gran sabiduría. Excelente, muchas gracias, estimada. ¿De qué nos habla el texto? Si alguien pudiese aclararme, ¿de qué habla esto? Porque habla de que todo estaba en suspenso, de que no había ni hombre ni animal, no había nada, solo había agua. En el interior del agua permanecía el creador serpiente emplumada. ¿De qué me habla el texto? De la tierra y de la humana, de las personas. De la creación del mundo. Habla de un mito. De la creación del mundo, del mito, el compañero. A la compañera Fabiola, me parece, no le entendí bien lo que dijo. De la brujería. No alcancé a decir nada. Iba a leerlo, pero no podía por el teléfono, no veía las letras. Perfecto. Don Manuel, ¿algo también quería opinar? No, eso nomás. Excelente,
entonces, este texto podría aparecer también en la prueba, así que atentos ahí. Bueno, este texto es sacado de la cosmovisión de la cultura de Guatemala, ya se llama el Popol Vuh. Y entonces la pregunta dice así: ¿qué parte del texto permite identificar un pensamiento mítico? Porque como bien decía el compañero, es un mito, ¿cierto? Es pensamiento mítico, pero ¿de qué parte del texto, de todo lo que aquí me habla, yo puedo decir o yo puedo concluir con certeza que es pensamiento mítico? Eso dice la pregunta. Lo cambió justo. Veamos las alternativas, sin adelantarnos. Dice A, la presencia del agua. B, lo apacible de la naturaleza. C, la ausencia de seres humanos. O D, la creación del mundo por una serpiente. ¿Qué parte del texto de las que aquí se me presentan en las alternativas me permite identificar un pensamiento mítico? La D. Vamos con la votación. La D, la creación del mundo por una serpiente. La D. La D. Perfecto. La gran mayoría dijo la D. Acá en el chat también dice la D. ¿Por La D qué? porque siempre habla ¿Por qué porque es la D? Porque se está hablando de un mito. Porque habla de un mito, ya. La creación del mundo, por la creación del mundo. Por la creación del mundo. ¿Y por qué no podría ser la A? Porque es de lo único que se habla, porque dice, lo único que se ve es la serpiente emplumada, es como que lo único que existía. No, pero también podría ser la A porque se habla del agua, profesora. Claro, o también podría ser la D, porque habla de lo apacible de la naturaleza. Y la o la ausencia C. de la ausencia de los seres vivos también. Claro, ¿cómo va? Sí, pero podemos... usted, señorita, usted está diciendo en qué parte expresa un pensamiento mítico. ¿Ya? Y lo único mítico que hay ahí en todo lo que usted dice es la creación del mundo por una serpiente, porque en la mitología nórdica el creador del mundo es una serpiente alada. No, pero esta y varias religiones más también. Esta es una mitología guatemalteca. Claro, sí, pero se parecen, si nos damos cuenta, como que todas las mitologías siempre se parecen finalmente. Pero más allá de eso... casi todas las religiones tienen un dios y un hijo. Claro. Pero más allá de la respuesta, no debemos olvidar la clave, que lo conversamos en la primera pregunta que yo hice al principio. No olvidemos del texto. Dice, ¿qué parte del texto? O sea, no lo que pienso yo, lo que yo sé de los mitos, en qué parte del texto me dice... La persona que lo crea es alguien grande, superior. Más que nada por eso, porque el texto habla de esa persona, se refiere a la persona. Igual se refiere a la persona. Que el texto se está refiriendo a la serpiente porque dice estaba todo tranquilo, apacible, con nada en la tierra y había y permanecía el creador de la serpiente. Yo pienso que la serpiente. Claro, y porque, por ejemplo, la A dice la presencia del agua, pero aquí no me hace referencia a nada, o sea, puede ser del agua, del ciclo del agua, puede ser los estados del agua, lo que usted quiera del agua, ¿cierto? La presencia del agua en sí mismo no me permite identificar que es un pensamiento mítico, ¿ya? Porque es muy amplio, habla del agua en general. La B dice lo apacible de la naturaleza, por la misma razón que en la anterior. No me especifica nada. Puede ser que en el bosque esté apacible,
que yo miro por la ventana y vea lo apacible de la naturaleza sin que necesariamente esto sea un mito. Sí. La C, volvemos a la misma situación, que la ausencia de seres humanos tampoco me dice nada, porque puede haber Tampoco. en el campo no hay seres humanos y tampoco estoy hablando de un mito. O en una noticia me apareció que no había ningún ser humano en, no sé, en la escuela, tanto. Tampoco es un claro indicador de que se habla de un pensamiento mítico. En cambio, en la D, nosotros cuando hablamos de las características dijimos, surge de la necesidad de comprender fenómenos naturales. Participan seres sobrenaturales, extremadamente poderosos. Y acá Sí. justamente se habla de eso, ser sobrenatural, que es la serpiente, pero no es la serpiente del cerro, ¿por cierto? Es No. una serpiente que además tiene plumas, ¿cierto? Es una serpiente emplumada. Por lo tanto, no es cualquier serpiente, tiene atributos que no tienen otras serpientes, ¿ya? Y lo hace distinta. Y más encima dice que su naturaleza era de gran sabiduría, o sea, en sí misma ella era poseedora de gran sabiduría. Por lo tanto, tiene características, son extremadamente poderosas, sí, es extremadamente poderosa. Entonces, por ese motivo es que es la letra D, como ustedes mismos intuitivamente lo dijeron, ¿ya? Pero es importante ver el argumento, la base, ¿por qué era la D y no era otra? ¿Cierto? Porque podría haber sido otra. ¿Ya? Pero eso es lo importante, que no porque a mí me parezca obvio o porque yo veo que es evidente, porque sí, ¿cierto? Es la D. No, es importante que vayamos al fundamento y empecemos a descartar, ¿cierto? ¿Alguna duda de este relato que podría aparecer en una prueba? ¿Alguna No, profe. duda o comentario? Hay que leer bien solamente. Perfecto. Exactamente. Debemos leer, debemos razonar, ¿cierto? Las preguntas, porque podrían ser capciosas, podrían intentar que yo me confunda y escoja cualquiera. Entonces, por eso necesitamos ser lectores súper atentos, súper astutos y leer con detención la pregunta y las alternativas. ¿Ya? Tenemos que leer y analizar. Correcto. Muy bien. Entonces, bueno, aquí yo me di cuenta, ¿cierto? Que ustedes son team mito. Ustedes defendieron a la diosa Atenea y culparon fueron los verdugos de la pobre Aracne. Sin embargo, pese a lo que ustedes podrían creer, los griegos se aburrieron de estos mitos, los griegos se aburrieron de estar pidiéndoles permiso a los dioses para existir, de estar sometidos al capricho de los dioses, que un día sí, que un día no, que un día andan de buenas o les dan fertilidad, todo lo que ellos desean, ¿cierto? Lluvia, en fin. Y cuando andan de malas, no les entregan nada, les mandan puros desastres. El griego se aburrió de eso. Y dijo, no, esto tiene que cambiar. Y pasó a lo que se llama una actitud racional. Pasó de una forma mágica a una forma racional de comprender el mundo. Ya no comprendo el mundo con mitos, no le busco explicación a través de entes sobrenaturales, sino que le busco explicación a través de la lógica, de la razón,
de la palabra. Eso significa logos, razón, palabra. Entonces, pasamos del mito al logos, a esta actitud frente a la vida, esta actitud racional. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esta actitud? En que ya las cosas, ya los fenómenos, los sucesos, no ocurren arbitrariamente según el capricho de los dioses, sino que suceden según leyes, las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, toda vez que yo lance algo, esto caerá al suelo por la ley de gravedad. No se lo atribuyo a ningún tipo de entidad sobrenatural, sino que ocurre por la necesidad, por la ley, la fuerza de gravedad. Y estas explicaciones son racionales y quieren dar respuesta entonces a distintas interrogantes sobre la naturaleza de las cosas. ¿Ya? Entonces, esa es la actitud, y con esta actitud nos vamos a quedar entonces con la actitud racional. ¿Ya? El pasar de una forma mitológica de ver la realidad a verla de una forma más racional. ¿Ya? Y ahí empieza la gran tarea, la titánica tarea de empezar a investigar, a observar, a analizar todo lo que nos rodea. Y es ahí cuando recién surge la filosofía. ¿Alguna duda, chicos y chicas? Si no, para ya ir finalizando. No, profesora, ha estado muy entretenida la clase, se ha entendido todo. Sí, profe. Claro. Oiga, profe, una ¿Sí? consulta. ¿En qué diferencia hay entre los mitos y leyendas? Muy buena pregunta. Los mitos tienen que ver con dioses, ¿ya? Que son extremadamente poderosos. En cambio, las leyendas son más bien como entidades locales, seres que no necesariamente tienen que ser súper poderosos o sobrenaturales, como por ejemplo, no sé, por la leyenda de la Llorona, ¿cierto? Ya. Que se dice que era una mujer, ¿cierto? Son como personas más como uno. ¿No será porque son, a lo mejor porque son leyendas, por ejemplo, más nuestras, en el sentido de más, no tan en el pasado, sino que un poco más presente? Sí, sí, por cierto. Y también porque el mito busca dar una explicación a los fenómenos de la naturaleza y las leyendas no necesariamente. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, la bruja, o sea, la novia Pincoya. Kennedy, la Pincoya también, pero ciertamente tiene que ver con, como decía usted, lo que nos ocurre a nosotros, es como a nivel más local, en un determinado lugar. Sí, porque digamos, las zonas que hay más, por ejemplo, más leyendas, mientras más al sur uno va, más leyendas hay. En este caso, por ejemplo, Siloé, Castro, Quillón, Dalcahue, la mayoría tiene sus leyendas por ahí. Está la Pincoya, ¿cómo se llama? El otro, no me acuerdo en este momento. El Trauco. Acá tenemos a las El Caleuche también. Sí. Bueno. Sí, muy bien su pregunta. Sí, la leyenda entonces son a nivel más local, se transmiten de boca en boca, el mito es como más conocido históricamente, digamos, por la gente. El mito trata de dar una respuesta, por ejemplo, al origen del mundo, trata de dar una explicación a eso, ¿ya?
Así que eso, po, ¿ya? Y para dejarles como una referencia, ¿ya? Si usted quiere, ¿cierto? En la casa, un día, no sé, el fin de semana, ver en Netflix, puede ver la película de Percy Jackson, que hay como 3 películas de Percy Jackson, súper entretenida, y aborda el tema de los mitos, mucho el tema de los mitos griegos. Y también, si usted quiere practicar la lógica, el razonamiento, ¿cierto? El cuestionamiento, vea la serie de Doctor House, ¿ya? Que él de hecho también por lo mismo, porque su naturaleza es intrépido, él es rebelde, siempre tiene como un pensamiento distinto al de la mayoría. Vea la serie Doctor House, ya que también la pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming. Esto por si usted quisiera, ¿cierto? Verlo en su casita. Así que con esto nos despedimos. ¿Alguna duda, algún otro? La Cueva del Toro, ya no ninguna. No, profesora, perfecto. Estimados, estimadas, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Muchas gracias. Estuvo en la excelente clase. Buenas noches, profesora. Gracias a ustedes. Buenas noches. Descansen. Chao, chao. Buenas noches.